compartirle algo en el Salmo 45. Salmo capítulo 45. Libro de los Salmos, capítulo 45. Voy a leer la segunda parte del versículo 2. La segunda parte del capítulo 2. Perdón, del versículo 2. Capítulo 45, versículo 2. La segunda parte del versículo 2. La gracia se derramó en tu labio, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Vamos a hablar en esta mañana de cómo obtener la gracia de Dios. Cómo obtener la gracia de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad, este momento de bendición para nuestras vidas, de poder adorar tu nombre, poder bendecir tu nombre, poder exaltar tu nombre. Nos disponemos a oír tu palabra. Necesitamos un consejo, una dirección. Necesitamos tu conocimiento para poder guiar nuestras vidas y a través de tu Santo Espíritu puedas colocar las palabras que cada uno de nosotros requiere para que nuestra vida espiritual se fortalezca y poder tener, Señor, una vida agradable delante de ti. Toma control, Señor, de la mente, del corazón, de esas preocupaciones, de esos afanes, y danos un corazón dispuesto en esta mañana para recibir tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento, y aún, Señor, los que pueden estar enfermos puedan ser ministrados, puedan recibir sanidad, puedan recibir liberación, puedan recibir salud para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. ¿Cómo obtener la gracia de Dios? Creo que una de las cosas que le enseñan a uno desde muy pequeño como una norma de ética o de urbanidad, de buenos modales, es eso. No solo saludar, porque hay personas que llegan a una parte y no dicen ni buenos días, sino que también le enseñan a uno a dar las gracias, a ser agradecido. Y el agradecimiento es simplemente reconocer cuando una persona ha hecho algo por uno. Cuando a alguien le dan un obsequio, le dan un regalo, ¿qué debe decir la persona? Gracias. Cierto. Cuando alguien se comporta bien, cuando alguien tiene una buena actitud, se deben dar las gracias. Pero cuando nosotros estamos hablando de la gracia de Dios, no nos referimos a esa expresión de cordialidad que generalmente le damos a las personas cuando nos crean un beneficio. Cuando nosotros estamos hablando de la gracia de Dios, nos referimos a algo totalmente diferente. Porque la gracia de Dios no es aquella expresión de saludo o de amabilidad. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos estamos refiriendo al don de Dios inmerecido para los hombres. Estamos hablando de algo que Dios le está dando al hombre que el hombre no se merece. Por eso podríamos decir que la oportunidad, la opción que una persona tiene de entrar al reino de Dios
o de estar dentro del reino de Dios es producto de la gracia de Dios. Yo podría hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué había en usted que hizo que Dios le mirara y lo salvara? Dígame esa buena cualidad que Dios vio en usted. Dígame ese atributo excelente que le llamó la atención a Dios y Dios dijo, se merece la salvación. ¿Qué cree usted que hubo en su vida para que Dios no llamara al gobernador de Miranda, sino que lo llamara a usted? Que Dios no llamara al presidente, que Dios no llamara al regidor de la ONU, sino que lo llamara a usted. ¿Qué vería Dios en usted que no vio en él? Nada. Absolutamente nada. Simplemente Dios lo salvó por la gracia de Dios. Sencillamente Dios le obsequió algo que usted no se merecía. Si hay algo que Dios aborrece es el pecado, y sin embargo Dios está salvando gente de un mundo pecador. Y dice el libro de Romanos que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque si el pecado sobreabundara la gracia de Dios, Dios no podría salvar a nadie. Entonces la gracia tiene que ser mucho más abundante que la condición humana para Dios poderlo salvar. De otra manera no se podría hacer. Cuando leemos el libro de Efesios, la Escritura dice que somos salvos por gracia. Debido a la gracia de Dios tenemos la oportunidad de poder ser salvos. Y la gracia de Dios nosotros la vamos viendo desde que usted comienza a leer la Biblia y la termina de encontrar hasta el último libro de la Biblia. La gracia está regada por todas partes. Por eso, si Dios se pone a buscar la perfección en un ser humano, Dios se va a sentir fracasado. Y por eso, si alguna persona quiere estar constantemente recibiendo un favor de Dios, ¿qué tiene que tener en su vida? La gracia de Dios. Porque todos los seres humanos se equivocan. Y recuerden que nosotros tratamos con un Dios perfecto. ¿Será que Dios se equivoca? ¿Será que Dios tiene fallas? ¿Tiene errores? Es un Dios perfecto. A usted no le ha tocado vivir con un perfeccionista. El perfeccionista es aquel supremamente detallado y se enoja cuando una persona está cometiendo errores. Y el que tiene los errores lo ve como una persona fastidiosa porque por todo pone problemas. Pero a pesar de que Dios es una persona perfecta, Dios deja pasar por alto muchos errores. El gran problema es que hay personas que pueden obtener más de Dios porque hay más gracia de Dios en ellos que en otros. Por eso cuando una persona tiene la gracia, la gente dice, oye, pero ¿qué le verán? Maluco, feo, pobre. Pero todo el mundo le da. Todo el mundo quiere hablar con él o con ella. Todo el mundo quiere estar cerca de la persona y usted comienza a buscarle características, pero no tiene nada. Pero hay algo en esa persona que atrae a los demás o hace que la gente le dé. Y no podíamos decir que no hay otra cosa sino la gracia de Dios. Es algo supremamente desinteresado. No me voy a decir que si usted está lleno de plata y la gente lo busca, es la gracia de Dios, la plata que tiene. Estoy hablando de algo desinteresado, de algo que la gente lo busca espontáneamente y que de pronto la gente o él no da, la gente le da. Y por eso hay personas que tienen tanta gracia de Dios que aún teniendo las cosas la gente le da. Pero hay personas que como no tienen la gracia de Dios y a pesar que no tienen, Dios no les da absolutamente nada. Y la mala interpretación de esa circunstancia, la gente tiene un proverbio callejero que dice, Dios le da pan al que no tiene dientes. Porque la gente siente que Dios le está dando a alguien que de pronto no necesita. Pero recordemos la parábola de los talentos que dice que al que tiene se le dará más. Y aún el que no tiene lo que piensa tener le será quitado.
Es decir, que el gran problema para que el ser humano reciba algo radica en cuánta gracia puede haber en la vida de una persona. Y todos los planes divinos que usted ve trazados en los propósitos de Dios están basados en eso. Podríamos abrir un interrogante porque el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Y los israelitas tenían una connotación de su condición espiritual, porque ellos pensaban que por solo hecho de ser hijos de Abraham tenían derecho a recibir la bendición de Dios. El primer mensaje de Cristo los enojó porque el Señor les hizo entender lo contrario. Y el Señor le dijo, muchos leprosos había en el tiempo de Eliseo, pero solo Naamán el sirio, no dijo el israelita. El sirio fue sanado. Es decir, Dios no miró ningún leproso israelita, se fue un pagano que no estaba en el propósito de Dios y lo sanó. Y muchas viudas habían en los tiempos de Elías, pero solo una viuda de Sarepta de Sidón fue sanada. O fue visitada por Dios para proveer alimentos mientras todo el mundo se moría de hambre. Lo que le estaba diciendo es, la gracia de Dios se fue para allá. Y ustedes que estaban dentro del pacto andaban tan mal que no había gracia de Dios y por eso no recibieron nada. Probablemente hay personas que están dentro de un pacto pero se portan tan mal y a veces Dios tiene que darle a uno que está fuera del pacto. Porque a veces la gracia de Dios está allá y no está en la persona que debería tenerla. Usted sabe cómo se llama una persona, cómo se le podía decir cuando pierde la gracia de Dios. Eso no es una vulgaridad. Búsquela en el diccionario. Desgraciado. Eso la gente lo utiliza para ofender, pero usted busca en la lengua española desgraciado, que no tiene la gracia, es lo que le dice. Lamentablemente, si hay gente en esa condición, yo digo que usted ande sin plata, pero tiene la gracia, tiene la bendición. Que usted sea maluco, tiene la bendición. Que usted no tenga dinero, o no tenga ropa, pero tiene la gracia, tiene la bendición. Lo que hace de que funcione el reino de Dios en la persona no es lo que tenga materialmente, sino la gracia que tenga, y eso va a llamar el resto. Pero la gente se preocupa más por buscar lo terrenal y se olvidan de lo espiritual, y lo espiritual llama lo material, pero lo material no llama lo espiritual. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces el ser humano es tan mal negociante que cree que dejando a Dios a un lado y buscando lo material va a ganar más, y está perdiendo. Porque el que busca lo espiritual se gana las dos cosas. Gana lo espiritual y gana lo material. Pero el que busca lo material solo gana lo material y no va a ganar lo espiritual. Qué hermoso es uno tener el favor de Dios. Que digan, hermano, fulanito, llámelo para orar porque ese Dios lo oye. Y otro puede decir, pero es que a todos Dios nos oye, pero ¿por qué cuando ora ese Dios sí le responde y el otro ora y no pasa nada? ¿Por qué cuando este ora por sanidad se sana y el otro no se sana? Porque hay uno que puede tener más gracia que otro. Y el pueblo de Israel fue escogido por gracia, porque el pueblo de Israel fue un pueblo basado en una promesa que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham. Pero Abraham no era israelita. Los israelitas no existían en el tiempo de Abraham, porque los israelitas vienen de Abraham. ¿Y Abraham de dónde era? De uno de los caldeos. El padre de los israelitas era una persona que no era israelita, era caldea. Y Dios lo llama. ¿Y por qué Dios llama a un hombre pagano? Por su gracia. El pueblo de Israel existe por la gracia de Dios, y eso tenían que entenderlo ellos. Y Dios lo saca de la tierra de Egipto porque se lo merecía, lo sacó por gracia. De tal manera que el pueblo de Israel, basado en el plan de Dios, tenía